Buenas a todos, ¿cómo están? Bueno, en este momento vamos a estar viendo la lección número 2. Vamos a hablar acerca del bautismo, la importancia del bautismo, el por qué me debo bautizar, por qué se bautizaron, quién lo mandó esto, quién dijo que había que bautizarse. Así que yo te voy a invitar a que abras tu carpeta en la lección número 2, así podemos empezar la clase. Marcos capítulo 16, versículo 16, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. En este texto Jesús les habla a los discípulos luego de su resurrección y le da las instrucciones precisas acerca de lo que venía por delante. Tenía la tarea de predicar el evangelio y bautizar a aquellos que creyeran en él. Eso era el mandato, lo que Jesús había dejado a sus discípulos. Había que predicar el evangelio y bautizar, ¿no? Es lo que hoy debemos hacer como cristianos, como creyentes, ¿no? Animar a las personas a que reconozcan a Jesús como su Salvador, invitarlos a hacer este paso de fe, de obediencia, que es el bautismo. Ahora vamos a ver el significado del bautismo. Un significado de la palabra bautismo es sumergir o hundir. Jesús usó esta palabra de bautismo para indicar su muerte. La palabra bautismo, según Cristo, significa sepultura, indicando una muerte previa. El bautismo de Juan no es el bautismo, ¿no?, quizás el que hoy implementamos nosotros. Era una ceremonia que los judíos practicaban en cada avivamiento y significaba simplemente lavamiento o purificación. Un judío que se había apartado de la ley debía arrepentirse y se lavaba para volver a ser judío practicante, ¿no? Jesús toma ese bautismo y le da otro significado, ya no de arrepentimiento solamente para volver a hacer lo que era antes, de apartarse, sino le da algo más radical, una muerte, sepultura y resurrección. El bautismo de Juan llamaba a los judíos que habían transgredido la ley a arrepentirse y a volver al camino, una solución transitoria, ¿no? Pero el bautismo de Cristo invita a morir al viejo hombre y comenzar una vida nueva. Esto está en 2 de Corintios, acompáñeme, capítulo 5, versículo 17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Qué bueno saber que a medida y a partir de que uno conoce al Señor y le acepta en su corazón, su vida es transformada, ¿no? Y Dios nos promete y nos brinda una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Ahora, qué importante poder empezar a transitar en estas cosas hechas nuevas, en esta vida nueva, ¿no? Por eso el bautismo es algo importante, ¿no? Dice, ¿por qué bautizarme? Lo primero que dice, bautizarse es una demostración de fe. Dice, creemos que su muerte es nuestra muerte, su resurrección nuestra resurrección, y hacemos nuestra muerte y su resurrección un acto de fe. Su muerte es mi muerte y su resurrección mi resurrección, ¿no? Muero a la vida, a la vieja manera de vivir y resucito juntamente con Cristo. Es una declaración de cambio, dice también. Deja atrás el pasado y comienzo a vivir en Cristo. Colosenses 2:12. Acompáñame y vamos a ir, ¿no?, compartiendo los versículos, ¿no?, que acá nos está marcando la Escritura, ¿no? Colosenses 2:12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Esto es una declaración de cambio. Aún públicamente yo declaro, confieso mi fe públicamente, que he decidido cambiar de vida, que he decidido abrazar esta vida nueva que es en Cristo. Dice, es un acto de obediencia. Así como Cristo fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, nosotros lo hacemos para imitar sus pasos y obedecer al Padre. Lo que Cristo hizo, nuestro modelo perfecto
también lo hacemos nosotros. Ahora vamos a ver algunos ejemplos del bautismo. Dice que Jesús, justo antes de ascender al cielo, Jesús le dijo a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, dice, y hacer discípulos, ¿no? Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El bautismo que se predicó el día del Pentecostés, ¿no? Ese día Pedro, ¿no? Es su primer mensaje evangelístico, ¿no? Les manda a que se bauticen para perdón de pecados, que se arrepientan y que se bauticen para perdón de pecados. Arrepentirse y bautizarse, y el perdón de pecado lo hacía una sola palabra, ¿no? Tanto como para arrepentirse, para perdón de pecados, como bautizarse para perdón de pecados, ¿no? Y hay otros bautismos, ¿no? Acá hay unos ejemplos. El bautismo que predicaron Pedro y Felipe, ¿no? Felipe dice que fue a Samaria y predicó a Cristo, ¿no? Esto se encuentra en Hechos capítulo 8, versículo 5. Y en respuesta a su prédica dice que creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, ¿no? El bautismo no es solo para hombres, sino que es para hombres y para mujeres, ¿no? Qué importante saber que todos debemos bautizarnos, ¿no? Dice que también le predicó a un funcionario, toda clase social, sea alta, sea baja, todos tenemos que pasar por las aguas del bautismo. Y este bautismo es algo que a mí me gusta mucho. Y abrí tu Biblia, vamos a compartirlo en el libro de los Hechos, capítulo 8. Vamos a compartir de esta historia que la Biblia nos relata, ¿no? Y es cuando le predica, ¿no?, al etíope, ¿no? Y qué bendición es ver lo que pasa en esto. A partir del versículo 26, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba, dice, sobre todos sus tesoros, y había venido de Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Qué tremendo sería que Dios te diga en esta hora: salí a la calle, juntate con aquel coche que ves, y vaya el político de turno hoy, el famoso, el ídolo quizás del fútbol, y lo veas leyendo algo que no pueda comprender, y Dios te diga: ponete al lado y empezá a hablarle, ¿no? Y dice que el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe lo oyó, que leía el profeta Isaías, y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de las Escrituras que leía era este: como ovejas a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que le trasquilaban. Y así no abrió su boca. En su humillación, dice, no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio. ¡Wow! Felipe lo que hizo es presentarle el plan de salvación. Imagínate, ponete en esa historia 2 minutos, que vos estés ahí hablando con esta persona y puedas presentarle el plan de salvación. ¿Cuántas personas hoy quizás te dicen: yo leo la Biblia pero no la puedo entender, no puedo comprender qué es lo que dice? ¿Por qué? Porque necesitamos que el Espíritu Santo pueda traer revelación a nuestras vidas. Qué bueno es que vos y yo podamos acercarnos a esas personas y hablarle de este plan de salvación, de este Cristo maravilloso que vino a esta tierra a morir por amor a vos y amor a mí, y nos redimió, nos compró y nos hizo nuevas criaturas. Nos dio una nueva manera de vivir, nos enseñó cómo debemos vivir. Por eso lo que hace Felipe es hablarle el plan de salvación, y hay algo que impacta mi corazón, ¿no?
porque le dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y esta es una palabra que rompió mi corazón. ¿Qué impide? Nada nos impide ser bautizados. Muchas veces somos nosotros los que ponemos pretextos o los que creemos que no estamos preparados para dar este paso de fe, que el eunuco enseguida pudo comprender y entender el plan de salvación. Qué bueno es agarrar y cada vez que tengamos una oportunidad de hacer cosas que agradan a Dios, mandamientos que Dios deja estipulado en su palabra, no demos vuelta, sino podamos abrazarlos rápidamente y poder dar esos pasos de fe. ¿Qué impide? Si yo te preguntaría en esta tarde, ¿qué te impide dar este paso de fe? No hay nada que te pueda impedir dar este paso de fe. Por eso tenemos que tener convicciones firmes y poder aceptar todo lo que la Biblia nos habla que es para nosotros. Dice que Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Qué bueno lo que dice acá. Siguió gozoso su camino. Un hombre que venía leyendo un libro el cual no podía entender porque no traía luz a su vida. Sin embargo, cuando alguien le habló de este plan de salvación, de este Cristo maravilloso, eso trajo luz a su corazón, pudo dar este paso de fe, pudo pasar por las aguas del bautismo y dice que siguió su camino gozoso. Cuando Cristo entra en nuestras vidas, cuando nosotros damos esos pasos de fe, de obediencia a Él, cuando seguimos sus pasos, la luz de Cristo nos llena. Y ese gozo del Señor es el que llena nuestros corazones y podemos seguir nuestros días y nuestro caminar en victoria y gozoso como siguió este eunuco. ¡Wow! Tremendo. Para concluir, también contamos con la conversión de Pablo. El fiel registro nos cuenta cómo Cristo le dijo, levántate y ve a Damasco, ¿no? Qué importante, dice, y se te dirá lo que debes hacer. Había algo que Pablo tenía que hacer. Una de esas cosas era bautizarse sin demora. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22:16. Pablo había tenido un encuentro con el Salvador. Pablo había conocido a este Cristo maravilloso, se le había presentado camino a Damasco. Qué bueno que no solo quedó en ese encuentro, sino que había algo que él tenía que hacer y era dar este paso de bautismo. No dejes pasar la oportunidad, no dejes de animar a otros a que puedan dar este paso. Conclusión, cada caso de conversión que describe el libro de los Hechos en detalle menciona el bautismo. 1. Que el bautismo se proclama como un mandato en señal de morir al viejo hombre y de nacer a un hombre nuevo y transformado por el Espíritu Santo. Morir al viejo hombre para ser transformado y resucitar por el poder del Espíritu Santo. Tremendo. 2 dice que tiene que ver con agua, ¿no? Dice que tanto el agua era para arrepentimiento como el agua era para bautizarse, para perdón de pecados, ¿no? Qué importante, ¿no? Ahí con el eunuco nos muestra que era con agua, ¿no? El eunuco vio el agua y dijo, ¿qué impide que sea bautizado, ¿no? Y lo tercero, que se lleva a cabo de inmediato, sin demora, tanto que se bautizaban hasta después de la medianoche. Dice el libro de Hechos capítulo 16 que Pablo y Silas estaban presos y empezaron a alabar al Señor. Y dice que de repente las cadenas, los cerrojos cayeron, se abrieron las puertas y estaban ahí. Cuando vino el carcelero, dice que el carcelero se iba a suicidar. Pero Pablo le gritó, no te hagas nada, acá estamos todos. Y dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dice, no, y le presentó el plan de salvación. Y dice, serás salvo tú y toda tu casa. Y fueron a la casa, dice que bautizaron a él y a toda su familia, aún en la medianoche.
son pasos que tenemos que dar de inmediato. No te quedes sin dar estos pasos de fe. El bautismo es una bendición de Dios. Así que yo te animo a que en esta lección puedan quedarte, ¿no?, este mandamiento, ¿no?, estos pasos a seguir que el Señor Jesús nos está invitando a hacer, que no haya duda en tu corazón y en tu vida, y si hay alguna duda nos vamos a estar comunicando brevemente. Tenemos un trabajito práctico cortito para hacer y ahí nos vamos a conectar y vamos a tener ahí una llamadita para que podamos sacarte tus dudas, si hay alguna duda que te ha quedado y nos puedas preguntar y podamos respondértelas. Pero bueno, espero que haya quedado claro. Dios te bendiga grandemente y espero que tomes y des este paso de fe. Dios te bendiga mucho.